Hay lugares que parecen insignificantes en un mapa, una pequeña isla rodeada de marismas, sin habitantes, prácticamente desconocida. Pero hace 200 años todo un ejército luchó por conquistarla, y aquella batalla cambió el destino de España. Tanto impacto tuvo aquella victoria, que hoy existe una de las plazas más famosas de París llamada Trocadero, justo enfrente de la Torre Eiffel. Buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo mío. Es un día muy especial porque vamos a intentar ir a la isla del Trocadero, que es la isla que tenemos detrás, que es un enclave histórico en la bahía de Cádiz. Vamos a intentarlo porque la marea está un poco baja y es verdad que somos muchísimas personas y no sabemos si vamos a poder ir a la isla. Eso sí, si no podemos, tenemos asegurado que vamos a estar dando una vueltecita en barco por lo que es la zona. Así que no os preocupéis que sí o sí vaya a tener vídeo. Eso sí, espero que lo apoyéis muchísimo porque me han invitado al ayuntamiento, estoy muy agradecido con el ayuntamiento. Gracias a ellos por invitarme a esta experiencia que yo espero que va a ser única y es muy bonita. Porque ya os digo yo que la isla del Trocadero, a las personas que son de la bahía de Cádiz la tienen más que vista, pero muy pocos han podido ir a ella. Así que vamos a intentarlo y si no, vaya a tener igualmente planos de lo que es la zona. Antes de empezar me gustaría decir que la icónica imagen de la isla del Trocadero en Puerto Real con sus barcos de pesca puede verse afectada. Esta imagen nosotros la tenemos desde hace más de 50 años, que es cuando la llegaron a habitar, pero la demarcación de costas de Andalucía Atlántico ha puesto en marcha un amplio procedimiento administrativo para recuperar el dominio público marítimo terrestre de esta zona, y desde aquí me gustaría hacer un llamamiento para que no se pierda tantos años de historia y las familias que cuidan esta zona merecen conservar sus casas, que lleguen a un acuerdo y se conserve tanto las casetas de los pescadores como la propia isla del Trocadero. Porque algo que me gustaría decir es que si la zona está así es porque las personas que están en las casetas de pescadores están día y noche vigilando la zona para que nadie se la cargue. Y ahora sí, empezamos. ¿Dónde está esta isla? Te preguntarás. Se encuentra en el interior de la bahía de Cádiz, pertenece al municipio de Puerto Real, tiene más o menos unas 525 hectáreas y está rodeada por caños, marismas y antiguos terrenos salineros. Gran parte de esta isla está cubierta por las mareas, formando un ecosistema de enorme riqueza ecológica, protegido desde 1989 como paraje natural dentro del Parque Natural de Bahía de Cádiz. Actualmente apenas puede visitarse, por eso nosotros no hemos podido, el acceso está restringido y normalmente solo es posible mediante visitas autorizadas como la nuestra, pero, sin embargo, hace 3 siglos, este fue uno de los lugares más importantes del comercio marítimo español. Durante los siglos XVII y XVIII, Cádiz era el gran centro comercial del Imperio Español. Todo el comercio con América pasaba por la bahía. Miles de barcos llegaban cargados de plata, cacao, tabaco, azúcar y mercancías procedentes del Nuevo Mundo. Pero antes de entrar a Cádiz, muchos de estos barcos hacían escala en el Trocadero. Aquí se reparaban embarcaciones, se almacenaban mercancías, existían arsenales, muelles, almacenes, capillas y numerosas instalaciones relacionadas con el comercio de India. A principios del siglo XIX, el caño del Trocadero llegó a ser conocido como el Canal Prodigioso debido a la enorme actividad económica que concentraba. El Trocadero era literalmente una puerta de entrada al Imperio Español. Por supuesto, toda la riqueza que se estaba generando aquí necesitaba protección y por eso se levantó el fuerte de San Luis en el extremo sur de la isla, que por desgracia acabó destrozado. Pero bueno, no estaba solo, formaba parte del sistema defensivo de la bahía de Cádiz junto con el fuerte de Matagorda y el fuerte de Puntales en Cádiz. El de Matagorda está al lado, donde está ahora Navantia. Su misión era sencilla, impedir que cualquier flota enemiga pudiera acceder hasta Cádiz. Durante décadas fue una pieza clave en la defensa de la ciudad, pero es que hoy únicamente permanece en sus ruinas. El fuerte de San Luis se sitúa en la misma entrada del caño del Trocadero, desde el zaco interior oeste de la bahía de Cádiz, en la isla que forman las aguas que se extienden hasta la Carraca, el caño del Trocadero y la bahía de Cádiz. Aquí es donde se carenaban los buques. Lo que estamos viendo ahora es el antiguo puente Carranza, que si no me equivoco actualmente se llama puente Rafael Alberti, uno de los puentes más simbólicos de la bahía de Cádiz en su momento, con 1400 metros, fue el puente más largo de España. Además que los 90 metros de distancia entre sus dos pilas principales le otorgó ser el puente móvil con mayor luz del mundo. El objetivo por el que se construyó este puente era tener que evitar rodear la bahía de Cádiz por San Fernando, para poder llegar a la capital gaditana. El tramo levadizo se diseñó así porque en el interior de la bahía está la base naval de la Carraca de la Armada y tenían que diseñar de alguna manera que los buques entraran y salieran. Es por eso que el puente siempre ha sido un icono de la bahía de Cádiz, por esas dos partes que se elevan hacia arriba. Durante muchos años este puente ha visto pasar por él millones de coches hasta que se construyó al lado el puente de la Constitución de 1812, quitándole peso al antiguo puente Carranza. Si antes hablábamos de que el puente Carranza era el más largo de España antiguamente, actualmente el puente más largo es el puente de la Constitución de 1812, como si esto fuese una competición de qué puente es más largo. Al final, obviamente, el puente más largo es el nuevo. La diferencia del puente de la Constitución de 1812 con respecto a su hermano mayor es que es un
puente atirantado, perdiendo la habilidad de la apertura central que tiene el otro. Actualmente tiene el récord por ser el tercero en Europa que más luces tiene. La principal función que tenía era descongestionar la entrada por San Fernando y la del puente Carranza, que con el paso de los años el puente Carranza, que su principal función era descongestionar San Fernando, se acabó congestionando y al final necesitamos una tercera entrada. Así que podemos decir que Puerto Real tiene los dos puentes más simbólicos de toda España. Pero es que no solo los puentes tienen historia, también lo tiene Navantia, que fue antiguamente el antiguo Astilleros Españoles. Este polígono fue inaugurado por el marqués de Comilla Antonio López en 1878. Esto fue para dar servicio a reparaciones a los buques de la Compañía Transatlántica y dedicarse después a la construcción naval. Estos astilleros fue cambiando de nombre, pasó a llamarse Sociedad Española de Construcción Naval, después Astilleros Españoles, hasta conocerse hoy día como Navantia. La capilla que hay dentro puede ser lo más raro que haya en la factoría, y es que se concedió al fundador de la empresa para soporte espiritual tanto para él, la empresa y los trabajadores. Es el astillero más grande de España y el segundo dique seco más grande de Europa, por lo que es todo un orgullo poder verlo desde aquí, desde el agua. Estos astilleros intentan competir con las grandes factorías asiáticas, especializándose en buques con un valor añadido mucho superior. Como todos los astilleros fueron pasando por muchas crisis a lo largo de su vida, como por ejemplo la Primera Guerra Mundial en 1914, los suministros empezaron a faltar y comenzó a haber retrasos en la construcción de nuevos barcos. Cuando la cosa empezó a calmarse y todo iba volviendo a la normalidad, los astilleros se vieron de nuevo afectados por la sublevación militar que dio origen a la Guerra Civil Española. Pasaron los años hasta que en 1972 se hizo la ampliación hasta llegar a los astilleros que conocemos hoy. Y es que la bahía de Cádiz tiene muchísima historia, no sé si os habéis fijado en las torres de alta tensión que hay detrás. Las dos enormes torres de alta tensión que conectan Cádiz con Puerto Real son una parte icónica del paisaje de la bahía. Su historia está ligada a la necesidad de suministrar electricidad a la ciudad de Cádiz y resolver un problema geográfico clave. La ciudad está en una isla y en su momento tenía un acceso limitado a fuentes de energía. En los años 50 Cádiz tenía una demanda creciente de electricidad debido al desarrollo industrial y al aumento de la población. Para garantizar el suministro desde la península se diseñó una conexión eléctrica a través de la bahía. El reto era enorme, la distancia entre Cádiz y Puerto Real es de varios kilómetros de agua y cualquier cable submarino en aquella época resultaba inviable por la profundidad y la tecnología disponible. La solución fue la construcción de dos torres metálicas gigantes que soportaban los cables a gran altura. Las torres fueron construidas en 1957 con una estructura de celosía metálica que alcanza los 158 metros de altura, lo que las convierte en una de las torres de alta tensión más altas de España y de Europa. Se diseñaron así para permitir el paso seguro de los barcos por la bahía sin riesgo de colisión con los cables. Así que toda esta zona tiene una historia incalculable. Nos tenemos que volver a remontar a 1808, cuando Napoleón invade España. Casi toda la península cae bajo dominio francés, pero Cádiz resiste. La ciudad nunca fue conquistada y durante años soportó uno de los asedios más largos de la historia de España. Desafortunadamente Puerto Real fue el que quedó ocupado por las tropas francesas y desde allí organizaron el asedio a Cádiz. Se llevaron toda la piedra ostionera que podían y estaban destrozando el pueblo por tal de destrozar Cádiz y hacerse con el control de él. Pero como todos sabemos, Cádiz resistió y no quedó conquistada. Y así la guerra contra Napoleón terminó, pero los problemas no, porque en 1822 comenzó el llamado Trienio Liberal. El rey Fernando VII se vio obligado a aceptar la Constitución de Cádiz de 1812 y las grandes monarquías europeas no estaban dispuestas a permitir un gobierno liberal en España, y así nació la intervención francesa. Un enorme ejército conocido como los 100.000 hijos de Solís cruzó la frontera para devolver todo el poder absoluto al rey. El último gran obstáculo antes de conquistar Cádiz era la isla del Trocadero, ¿cómo no? Durante la noche del 30 al 31 de agosto de 1823 los franceses lanzaron un ataque sorpresa y tras intensos combates consiguieron tomar el Fuerte de San Luis. La derrota liberal fue decisiva y pocas semanas después cayó Cádiz. Fernando VII recuperó el poder absoluto y comenzó la llamada década ominosa. Y ahora, gracias o por desgracia a todo lo que ocurrió en esta isla, tenemos una plaza del Trocadero en París. Y es que aquí llega una de las mayores curiosidades de esta historia, y es que tras la victoria francesa, el acontecimiento tuvo una enorme repercusión en Europa. Francia quiso inmortalizar de alguna manera aquella victoria, y es por eso una importante plaza de París recibió el nombre Place du Trocadero, que posteriormente también se construyó los jardines del Trocadero, el antiguo palacio del Trocadero y la estación de metro Trocadero. Y es que hoy hay millones de turistas que visitan ese lugar cada año para fotografiar la Torre Eiffel, pero no tienen ni idea de por qué se llama Plaza del Trocadero. Y muy pocos saben que ese nombre hace referencia a una pequeña isla situada en la bahía de Cádiz, en Puerto Real. Y la isla, después de perder su importancia militar y comercial, fue quedando abandonada. Las antiguas instalaciones desaparecieron, las salinas dejaron de explotarse, la naturaleza volvió a ocupar el terreno que le pertenecía y hoy la isla del Trocadero es uno de los espacios naturales más importantes de la bahía de Cádiz. Es refugio de numerosas especies de aves migratorias, entre ellas espátulas, limícolas y otras aves acuáticas, además de conservar valiosos
ecosistemas de marisma, por ello está protegida y su acceso es muy limitado. Como habéis podido ver, la isla del Trocadero es uno de esos lugares donde la historia y la naturaleza se mezclan. Hoy parece un rincón tranquilo, escondido entre las aguas y las marismas, pero hace apenas 2 siglos aquí se decidió el futuro político de España. Aquí cayó el último gran bastión liberal y aquí nació un nombre que acabaría viajando hasta el corazón de París en la profunda Francia. La próxima vez que veas una fotografía de la Torre Eiffel tomada desde el Trocadero, recuerda que este nombre empezó en una pequeña isla de la bahía de Cádiz en el municipio de Puerto Real, porque a veces los lugares más pequeños esconden las historias más grandes. ¿Qué? ¿Qué?